Buenas noches, bienvenidos a Ciudad de Todos, un programa de la Fundación Ciudad. Ustedes saben que la política en la ciudad abunda en contradicciones. Una de las más recordadas, por lo menos aquí en este programa de televisión, es la de Aníbal Ibarra con respecto al tema del aeroparque. Ustedes se acuerdan que cuando Aníbal Ibarra era candidato en la otra elección a jefe de gobierno, dijo el aeroparque se va a Ezeiza. 3 años después, el mismo Aníbal Ibarra firmó un convenio con el entonces ministro Machinea para ampliar el aeroparque ahí frente a su actual ubicación en las aguas del Río de la Plata. Cambio de opinión. En estos días se dio un cambio de opinión muy importante y tiene que ver con la actitud de los legisladores de la ciudad y con el juego, con el tema del juego. Hace casi un año atrás, los diputados de la ciudad dijeron, bueno, vamos a hacer una ley de juego y vamos a implementar que si hay juego en la ciudad, lo tiene que controlar la ciudad, tiene que ser estatal, que si hay un casino tiene que ser estatal, y por supuesto que en ese momento el blanco de las críticas fue el Barco Casino, concesionado en su momento a una empresa privada. Y así salió la ley de juego en la ciudad. Bien, hace unos días estos mismos diputados, que son los mismos que abandonan sus bancas en 2 o 3 semanas más, cambiaron de opinión. Aprobado un convenio que firmó el gobierno de la ciudad con el Estado Nacional, por el cual por los próximos 4 años se legaliza el barco casino privado y se legaliza el otro barco casino que se aprobó durante la administración del presidente Duhalde. Uno puede pensar, bueno, han cambiado de opinión. Perfecto, pero no deja de ser sugestivo, porque estamos hablando de diputados que se van en pocos días y que le han dado el monopolio del juego a 2 empresas privadas, después de que hace un año dijeron el juego es público y las empresas privadas se tienen que ir. Y estamos hablando de empresas privadas importantes porque el juego se caracteriza por manejar efectivo todos los días. Y no es cuestión de armar acá un debate sobre la conveniencia o no del juego. Acá lo que está en discusión es la actitud de los diputados que hacen una cosa un año y después sospechosamente votan en sentido contrario un año después y en estas circunstancias que les dije. Ahora bien, se podría abundar mucho en la letra chica de todo este acuerdo, pero hay un dato que usted tiene que saber. Entre la firma del convenio que autoriza a los casinos privados que habían sido rechazados hace un año y la aprobación de nuestros diputados, mediaron solamente 14 días entre la firma del convenio y la aprobación legislativa. En 14 días los diputados vieron el convenio, lo aprobaron y borraron con el codo lo que escribieron con la mano hace un año atrás. ¿Cuántas leyes importantes de la ciudad duermen en los cajones de los diputados? Leyes que tienen que ver con el medio ambiente, leyes que tienen que ver con la reforma política, con la lista sábana. Para esas leyes no hay consenso. En cambio, para aprobar los casinos privados, juntaron consenso o obtuvieron consenso en exactamente 2 semanas, en tiempo absolutamente récord. Este hecho tiene algún ribete de corrupción. No porque lo que uno pueda pensar cuál es la actitud de los diputados que se van frente a las empresas que manejan mucho dinero y en efectivo, sino porque fundamentalmente corrompe a la sociedad, corrompe a nuestra institucionalidad, que los derechos de la gente vayan por la escalera, despacito, que nunca lleguemos al último piso, por ejemplo, de terminar con las listas sábanas, y los derechos de las empresas importantes o de los que tienen grandes capitales siempre vayan por un ascensor ultra rápido. Así comienza Ciudad de Todos, un programa de la Fundación Ciudad. En una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión.
Y seguimos aquí en la Ciudad de Todos, 806-8294, el teléfono de nuestra producción. Nuestra página web es www.fundacionciudad.org.ar y nuestro mail es ciudadetodos@interlink.com.ar. En estos días se nos dijo, o se dice, que, o trascendió, mejor dicho, que la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades más ruidosas del mundo. Probablemente tendrá mucho que ver el tránsito, tendrá mucho que ver nuestra conducta como ciudadanos. Es cierto que tenemos muchos efectos ambientales y el ruido probablemente integra uno de esos. Nos acompañan Andrea Ferradazo de la Fundación Ciudad, gracias Andrea por acompañarnos, la licenciada Silvia Cabeza de la Asociación Civil Oír Mejor y el doctor Alberto Tolcachier, médico experto en temas ambientales. Silvia, Oír Mejor estuvo haciendo mediciones y más o menos llegó a estas conclusiones. Así es. Bueno, la información que titula la nota del diario, que seguramente a la que te refieres, proviene de un informe de la Organización Mundial de la Salud. Las mediciones que nosotros hacemos en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires denotan la presencia de altos niveles de ruido. Así que podríamos decir con total precisión que Buenos Aires es una de las ciudades más ruidosas del mundo. Bien, algo así surge de los foros organizados por nuestra fundación. Sí, la gente percibe, el ciudadano de Buenos Aires percibe que la ciudad de Buenos Aires es muy ruidosa. Recordemos de todas maneras que la ciudad sistemáticamente no está midiendo sus niveles de ruido. Quizás son mediciones aisladas o mediciones de organizaciones interesadas en estas cuestiones, pero la ciudad en sí misma, los distritos del conurbano de la ciudad, para cuando hicimos este foro unos años atrás, lo hemos chequeado con unos 17 municipios del conurbano y no está instalado esto de la medición de la calidad del aire, de la medición de los ruidos en forma sistemática como para poder tener datos históricos, poder comparar y poder decir en qué punto estamos parados. La ley de calidad del aire, ahora que Andrea la menciona, es una de esas leyes que hace como 3 años está en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que algunos diputados la han prometido aquí. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? El ex secretario de Medio Ambiente, Norberto Laporta, también la prometió aquí, ¿no? Es una de esas leyes que no salen. Quizás le tenemos que pedir a los empresarios de los casinos que la propongan, así que si tal vez sale así en 2 semanas, ¿no? Bueno, pero justamente en la época en que Laporta era secretario de Medio Ambiente, se previó la instalación de estaciones de monitoreo, incluyendo el ruido, con un préstamo del Banco Mundial. Eso nunca se llegó a lograr. Es cierto. Así que eso está También faltando. No sé en qué habrá quedado ese proyecto, pero bueno, yo era empleada del Servicio Meteorológico Nacional y recuerdo que eso estaba prácticamente aprobado. Sin embargo, eso es justamente lo que yo decía al principio del programa de lo que es de algún modo la corrupción, ¿no? La corrupción es que el sistema funcione mal por dejadez. Una ley de aire tarda 1000 años, o se hace aire y desaparece, y la ley de juego permite, digamos, los casinos quick. Los ruidos tienen efecto sobre la salud, ¿no, Alberto? Muchísimo efecto. Los médicos estamos acostumbrados a valorar el efecto sobre la salud a partir del impacto auditivo, pero la verdad es que existe también un impacto extraauditivo. El impacto auditivo es patético porque cada vez tenemos presbiacusia en edades más tempranas de la vida. La presbiacusia es una disminución de la capacidad auditiva que se percibe en ciertas edades y cada vez esto se va viendo más temprano y se debe directamente al impacto permanente del ruido sobre el oído interno, sobre la cóclea humana. Y además tenemos un efecto extraauditivo que es muy importante de tener en cuenta y que a veces no es adecuadamente valorado. Bien, yo te invito, hacemos un paréntesis ahí, las invito también a ver la famosa nota esa que le hicimos al doctor Santos Tieso, creo que fue en febrero del 2001, donde hablaba de esos efectos que comentaremos contigo después, ¿no? Y bueno, ahí nos vamos a encontrar vos y yo, que justamente estábamos hablando... Más jóvenes, más delgados, más todo. 2001, el ruido en la ciudad. Doctor Santos Tieso, estamos acá porque el ruido nos
demuele? A ver, desde el punto de vista de la salud física y mental, ¿qué nos puede decir? Uno tiene que tomar conciencia en nuestros días que el ruido es la basura invisible de nuestra ciudad, pero por invisible no menos peligrosa. ¿Y por qué decimos esto? Porque está absolutamente comprobado de que el exceso de ruido es nocivo para la salud. ¿Cuáles son los efectos que produce el ruido? Y vamos a referirnos específicamente al oído. ¿De qué manera altera nuestro organismo? El exceso de ruido fundamentalmente ataca a las células que traducen el sonido en impulso bioeléctrico para que lo podamos escuchar con nuestro cerebro, ¿correcto? Entonces, esas células que están en la cóclea, que están en el oído, una vez que se destruyen, no se recuperan más. No existe medicina para esto. Doctor, y desde el punto de vista psicológico, ¿qué pasa con un ciudadano? Desde el punto de vista psicológico es absolutamente pernicioso. ¿Por qué? Porque no es solamente un trastorno que a nosotros nos va a traer un trastorno en que vamos a escuchar menos. Esa es una parte del problema. El ruido destruye de tal manera el oído que no solamente nos hace perder intensidad en lo que escuchamos, sino que altera la calidad de lo que escuchamos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, aquellos que sufren lesiones por ruido, para decirlo, para que se entienda, escuchan como una radio que no se puede sintonizar. Escuchan distorsionado. Es decir, lo que afecta fundamentalmente es la comprensión del lenguaje. No solamente eso, sino que además de eso, el ruido exterior en forma intensa, o sea, y a lo largo del tiempo sobre nuestro organismo, enciende nuestros ruidos interiores, o sea, y ese no se puede apagar. A eso los médicos lo llamamos acúfeno, es decir, que una vez que se ha lesionado el oído, nosotros comenzamos a escuchar ruidos que no existen. Escuchamos mal, entendemos mal, escuchamos cosas que no existen. Nosotros en nuestro último foro sobre aire y ruido tuvimos, no sé si te acordás, Javier, una paciente que estaba internada por trastornos psicológicos por temas de ruido en la ciudad de Buenos Aires. Pidió permiso para salir de su internación y para participar del foro con nosotros. Así que pero no. Hasta esos puntos algunos llegan. No es extraño. Esto es realmente así. Está absolutamente comprobado. Incide sobre las conductas, ¿no? Pero ¿qué le parece? Si usted no puede... ¿Por qué sobre las conductas agresivas? Usted no puede, no puede compartir de alguna manera el ver, qué sé yo, un programa de televisión o escuchar la radio con la gente que tiene al lado. ¿Por qué? Porque el que escucha bien no tiene por qué ensordecerse con el volumen al cual uno está escuchando. Pero por otra parte, y esto es a mí me parece tremendamente importante decirlo, es que reduce lo que nosotros llamamos el rango dinámico auditivo. ¿Eso qué significa? Que los sonidos que son de baja intensidad los dejamos de escuchar. Es decir, nos vamos a empezar a perder escuchar el canto de los pájaros, todas esas cosas maravillosas que mientras las tenemos no nos damos cuenta que las tenemos. Pero además de eso, una vez que si aumenta la intensidad, nos duele, nos molesta. Entonces, el que tenemos al lado no nos puede hablar porque si habla bajo no lo entiendo y si habla alto me molesta. Entonces no quiero tener a nadie al lado. El individuo
que comienza a tener estos males por el ruido, termina aislándose. Estos problemas de salud son cuantificables desde el punto de vista de la invalidez. O sea, ¿existe un inválido auditivo? Pero sí. La, O sea, la discapacidad auditiva como consecuencia, o sea, existen dos tipos de lesiones del oído. La lesión a las cuales nos estamos refiriendo todos aquí es la exposición durante mucho tiempo a niveles de ruido nocivo. Ese es la lesión, eso es lo que produce la lesión a lo largo del tiempo, pero existe el otro. Se puede cuantificar. Si un señor le hace mucho ruido a otro y lo perjudica en su sistema auditivo, es cuantificable, es medible, científicamente comprobable y es demandable. Pero perfectamente comprobable como una industria ruidosa para sus obreros, ¿no? Alberto, el doctor Tieso de algún modo se hizo un extenso y fantástico y histriónico análisis, ¿no? Así es. Eso sería como el diagnóstico. ¿Cómo es la terapia para esto? Bueno, en principio lo que hay que hacer es reducir el ruido en la fuente. No podemos seguir considerando que nosotros tengamos que seguir percibiendo estos niveles de ruido. Antes de la terapia tenemos que pensar en la prevención. Es imprescindible que haya legislación que nos defienda frente al ruido, porque el silencio es un derecho y eso todavía no lo tenemos. Yo quisiera, si me permitís, agregar a lo que dijo el doctor, que existen efectos extraauditivos que a veces no consideramos adecuadamente. Se hizo una experiencia que es notable. Una chica entraba a un bar con distintos niveles de ruido de fondo y dejaba caer sus libros. Cuando los niveles de ruido eran bajos, mucha era la gente que se levantaba para ayudarla, pero a medida que los niveles de ruido iban ascendiendo, la cantidad de gente que tendía a ayudarla era mucho menor. El altruismo, las conductas humanas tienden a modificarse cuando el nivel de ruido es alto. Por otra parte, existe un despertar nocturno debido al ruido callejero que tampoco es adecuadamente valorado. Niveles de ruido de 40 decibeles, de 45 decibeles, son capaces de despertar al 20% de la población. Muchos despertares nocturnos aparentemente inmotivados tienen que ver con el ruido de la calle. Y si una persona se despierta varias veces durante la noche, modifica su conducta diurna. Hay que dormir bien. Y además, hay ciertas actividades que tienen que ver con el nivel de ruido que también están modificadas. Nosotros tenemos que considerar que existe hoy en día un síndrome de estrés urbano y que el ruido, en el contexto de ese síndrome, cumple un rol importantísimo. La fracción etiológica, el porcentaje de culpa que le cabe al ruido en la policausalidad de este síndrome de estrés urbano es importante de tener en cuenta. Este síndrome tiene que ver con la hipertensión del portero que está en la calle, la sudoración del florista que está en la calle, la irritabilidad del policía que está en la calle. Todo esto es parte de un síndrome que tenemos que tener en cuenta. La calle nos está enfermando a los porteños. Te voy a hacer la misma pregunta que te hice hace como 2 años, ¿no? Cuando las autoridades tienen que sacar, que también se la podemos preguntar a la licenciada, cuando las autoridades tienen que dictar leyes que tienen que ver con cosas que hacen ruido, ¿consultan a los médicos, consultan a los especialistas o no? Bueno, ahí yo quiero hablar claramente sobre una ausencia importante de formación en recursos humanos que tiene nuestro país. No existe en la Argentina la carrera de ingeniero acústico. Entonces, no digo que se justifique el nivel de ruidos que tenemos que tolerar tanto en el ámbito urbano como en el ámbito industrial o como las actividades recreativas. Eso no se justifica, pero sí es necesario para diseñar un mapa de ruidos, para implementar un software, la capacitación. Y eso Argentina lamentablemente no lo tiene. Yo quiero agregar
que lamentablemente en el campo de la medicina ambiental todavía no ha aprendido, y esta es parte de la lucha que tenemos algunos médicos No ha aprendido en el campo médico. Y esta es parte de la lucha que tenemos algunos profesionales de la salud para poder implementarlo. No, porque, por ejemplo, cuando hacen, por ejemplo, regulan una nueva línea de colectivos o deciden poner estacionamientos en distintos lugares de la ciudad. No da la sensación de que estemos pensando dónde, claro, y cómo. Tendrían que tomar en cuenta todas estas variables. ¿Y De pronto cuando el proyecto de Proyecto Retiro, ¿te acordás? Dicen, bueno, 100.000 habitantes ahí al costado de la estación de tren. Y dice uno alegremente, bueno, eso pueden ser unos 30.000 vehículos más en la zona. 30.000 vehículos más en la zona, en materia de ruido solamente. Paquetón. La evaluación del impacto ambiental de las actividades urbanas es algo que los vecinos de Buenos Aires vienen reclamándole al gobierno de la ciudad, para que justamente planifique y piense cómo va a distribuir lo que vamos a hacer todos los días, de acuerdo a las zonas de la ciudad, quién vive y qué hacemos cada uno en esas zonas de la ciudad. Por otra parte, para completar tu concepto, la Universidad de Buenos Aires, desde la Facultad de Ingeniería, creo que tiene un laboratorio equipado, preparado, que ha puesto a disposición reiteradas oportunidades al gobierno de la ciudad para salir a medir, para empezar a armar por lo menos un mínimo mapa de ruido de la ciudad de Buenos Aires. Entiendo que eso, el ofrecimiento, ahí quedó, en un mero ofrecimiento. Sí. ¿Qué papel juegan los colectivos en todo esto? Claro, ahí está el tema. Bueno, primero, para un mapa de ruidos, si se hace un mapa de ruidos, supongamos en un mes, ¿sí? Y no se toman las medidas correctivas de manera inmediata, el mapa de ruido pierde vigencia y habría que repetirlo. Y con el tema de los colectivos, por ejemplo, lo que tendría que hacer el gobierno de la ciudad es tratar con el gobierno nacional de tener la potestad de controlar el transporte automotor en la ciudad, porque eso todavía corresponde al gobierno nacional. Entonces, en un reportaje que le hicimos estos días a Jordi Borja, que vamos a mostrar una parte en el próximo bloque, decía, ¿por qué hay tanto colectivo y no hay tranvías? Y yo pensaba, quizás tendría que haber tranvías eléctricos y no tanta línea de colectivo contaminante y ruidosa, ¿no? Porque eso, no solamente tenemos el tema de auditivo, sino el tema del aire. Desde ya. La planificación de una política metropolitana de transporte es otra de las deudas que tiene la ciudad con respecto a la calidad de la movilidad de la población, la calidad del aire y la calidad de los ruidos. Porque en las esquinas estas donde hay mucho ruido, se me ocurre que no solamente te mata el ruido, sino te mata el humo de los... Exacto. Tenemos una cantidad importantísima de niveles altísimos de partículas diésel en el aire respirable en la ciudad. Si me permitís, yo creo que el transporte automotor es una parte importante de la contaminación auditiva y de la contaminación por gases y partículas que estamos recibiendo los porteños, y año a año venimos viendo como en distintos medios de difusión se publican mapas de ruidos o mapas de contaminación y nos estamos quedando a mitad de camino. ¿Para qué sirven esos mapas de ruido o esos mapas de contaminación? ¿Para que nosotros hagamos nuestra catarsis? Eso es parte del diagnóstico, y un diagnóstico sin tratamiento no tiene ningún sentido. ¿Colectivos más silenciosos y menos contaminantes son más caros? ¿Son? ¿Más caros? ¿Son más costosos? Sí, son más costosos. Bueno, pasa lo mismo con los aviones. Hay aviones acá en la Argentina que no pueden circular en otros lugares del mundo. Eso es porque habría que controlar el nivel de ruido que tienen las turbinas. Está prohibido que los aviones nuestros de cabotaje aterricen en determinados aeropuertos del mundo. Y con respecto a lo que decía el doctor Tolcayer sobre el deterioro de la salud y la falta de concentración o de rendimiento que tiene la persona que no ha podido descansar bien, eso es muy tenido en cuenta, por ejemplo, en los países europeos, justamente porque se trata de la falta de rendimiento y en definitiva se traduce en un costo. Entonces se está tratando de bajar los decibeles en distintas ciudades de Europa. Esta información de que Buenos Aires está en los 4 primeros lugares entre las ciudades más ruidosas del mundo, junto con Nueva York, Tokio y Nagasaki, Sí. ¿La podemos considerar científicamente válida? Es un informe de la Organización Mundial de la Salud, sí, que no es nueva, tiene 5 años, habría que actualizarla. Pero también la Organización Mundial de la Salud hizo un informe que es más reciente y dice que Argentina, las ciudades populosas de Argentina ocupan el 3er lugar dentro de los países en desarrollo en cuanto a niveles de ruido.
Así que ya podemos incorporar a Córdoba, a Santa Fe, a Mendoza, con la misma problemática, ¿no? Lo de Nagasaki me suena porque allá no se arrasó la bomba, acá no se arrasan los políticos, o sea, digamos, tenemos cierta coincidencia con esa ciudad Yo creo que hay que japonesa. tomar conciencia, Javier, el habitante tiene que tomar conciencia, porque nosotros, por ejemplo, escuchamos muy a menudo que el ciudadano de Buenos Aires dice, yo ya me acostumbré, por ejemplo, vivo en Libertador y Coronel Díaz, ¿y qué pasa con el ruido? Yo no puedo salir al balcón, pero ya me acostumbré, y en realidad se está autoengañando. No se está acostumbrado. Hay toda una industria del vidrio doble Sí. sobre las avenidas. Sí, Claro, todos sabemos. claro. Me acuerdo de una señora que vino al programa que vive en Callao Libertador, justo en la bajada, ¿no? Que es donde frenan y todo eso y después doblan. Y claro, y aceleran para salir y doblar. Y la pobre señora tiene vidrios triples ahí, porque Hay muchos que tienen que vivir encerrados, lamentablemente, pero eso no es justo. hay avenidas, por ejemplo, Las Heras. Las Heras es imposible salir a Las Heras y Pueyrredón a la mañana. Claro. Y yo entiendo que la gente se vuelva loca, Sí, es que vuelve loco a cualquiera el ruido. como también los debe volver locos a los chicos esa cosa de los Walkman y eso. Totalmente, Sí. ¿no? claro. Yo creo que en nuestra ciudad seguramente el 31 de diciembre es seguramente la ciudad más ruidosa del mundo. Exactamente. Y estamos asumiendo como normal algo que no lo es. A nadie se le ocurriría erradicar una denuncia por ruidos molestos un 31 de diciembre, pero en realidad estamos, insisto, asumiendo como normal algo impuesto para que alguien gane plata. Y estamos acostumbrados a valorar la parafernalia del 31 de diciembre en función de los incendios, en función de los corchazos en los ojos o en función últimamente de algún herido por una bala perdida, pero no en función de los bebés que lloran a UPA desconsolados porque Sí. tienen miedo, o de las mascotas que se esconden en los Exacto. roperos, o de algún viejito cardiópata que tuvo un infarto porque le estalló un petardo a 2 metros. Sí, o algún Entonces, niño con es- un trauma acústico. Es importante tener en cuenta ciertos elementos que también tenemos que ocuparnos de ellos, ¿no? No me contestaste bien la pregunta, o sea, no terminamos de hablar de este tema. La medicina ambiental no está entonces detrás de las decisiones políticas. No, nosotros estamos apoyando a través de la elaboración de proyectos la toma de decisiones a nivel político. Las decisiones políticas tienen que estar fundamentadas en lo científico, pero no hace falta, en algunos aspectos, no hace falta diseños demasiado sofisticados para darse cuenta que hay que actuar. Yo no necesito ningún estudio científico para saber que ese caño de escape que emite humo negro es dañoso para la salud o que la cohetería de fin de año es dañosa para la salud. De todas maneras, nosotros a través de elaboración de información de impacto en la salud tenemos que fundamentar decisiones políticas. Una decisión política podría ser, por ejemplo, que se prohíban los escapes de las motitos que reparten pizza, ¿no? Exactamente. Esa es una decisión política simple que se puede hacer del mismo modo que ahora están prohibiendo que la gente vaya en moto sin casco, porque ese ruido es sorprendente, la cantidad de gente que molesta en la ciudad de Buenos Aires. Sí, Por supuesto. El ruido de las miles de motos que hay por la calle. así es. Ruido en la ciudad. Gracias, Alberto Trocacher. Gracias, licenciada Silvia Cabeza. La página web de ustedes es www.oírmejor.org.ar. Bien, esperamos que estas cosas se oigan Así mejor. tienen las mediciones de Buenos Aires. Gracias. Gracias, Andrea, por acompañarnos hoy en la Ciudad de Todos. En el próximo bloque, otro tema ambiental, otro tema ciudadano así difícil de sobrellevar. El tema del espacio público y la contaminación visual. En este caso, en el próximo bloque, con la invalorable ayuda del periodista Pepe Eliasef. La Fundación Ciudad es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y no partidaria. Fundación Ciudad. Promovemos una mejor calidad de vida urbana a través de la participación ciudadana. Y seguimos aquí en la Ciudad de Todos, 806-8294, el teléfono de esta producción. Nuestra página web es www.fundacionciudad.org.ar y nuestro mail es ciudaddetodos@interlink.com.ar. La contaminación visual y de algún modo la confiscación del espacio público es el tema de este bloque de la Ciudad de Todos,
con el arquitecto Carlos Libedinski. Gracias, Carlos, por acompañarnos hoy. Y el arquitecto Pedro Sonderdegger. Gracias por acompañarnos, Pedro, en la ciudad de todos. Hace unos días salió una nota en La Nación, firmada por el periodista José Pepe Eliezer, donde describía de algún modo las penurias de un ciudadano frente a la publicidad, a la cartelería que lo abruma, a la polución visual que abruma al ciudadano porteño. Lo fuimos a visitar, le hicimos un reportaje, y de ese reportaje salió este informe. Te agradecemos, Pepe, por habernos recibido y por habernos dicho y contado estas cosas. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad ocupada en el peor sentido de la palabra. Es una ciudad confiscada cuyo espacio público, que es el espacio de todos y sobre todo el espacio de los más humildes, está loteado. Uno sale de su casa, por ejemplo, y se encuentra con que la propia puerta o el portón de su casa tiene una suerte de obstáculo que bloquea la mirada, que es lo que se llama un chupete. Un chupete es una pantalla iluminada que tiene un pedestal colocada a razón de muchas por cuadra, sobre todo en las zonas más comerciales, de las que hay centenares y centenares. ¿Cuántas? No se sabe. Iban a ser 1.500, pero es probable que haya 2.000 o quizá un poco más, porque la ciudad no tiene un relevamiento completo. Contaminan el medio ambiente publicitario y son una redundancia con el otro mueble urbano. Estos son, por ejemplo, las viejas pantallas municipales. Se las llamaba así porque tenían y tienen todavía el escudo de la ciudad en el centro. Y de color verde obligatorio. Todo ha cambiado. Debían ser por ley o por norma de hierro, para que no fuesen un problema y para que fuesen sólidas. Dejaron de serlo. Ahora lo que tienen adentro es vidrio molido o algún producto químico que las hace mucho menos consistentes. Estas pantallas municipales tampoco son comercializadas por el gobierno de la ciudad. También se ha tercerizado el negocio y compiten abiertamente con los chupetes transiluminados. Este vecino o esta porteña que quiere ir a otra parte de la ciudad, lejos de su vivienda o de su oficina, quiere tomarse un colectivo y está lloviendo. Le dijeron que hay refugios que no refugian de nada. Esto es un refugio, por ejemplo. Un refugio desde el punto de vista del mueble urbano absolutamente contrahecho. No protege, pero eso sí, garantiza mucha exposición publicitaria. A diferencia del chupete y de la pantalla municipal, el refugio tiene otra empresa comercializadora. Es otro negocio más del que se desentiende el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que no protege al transeúnte. Bueno, muy bien, ya salió de su casa el vecino, ya se encontró con el chupete, ya tropezó con la pantalla municipal, ya se dio cuenta que el refugio no lo refugia de nada, pero vende publicidad, se subió al colectivo. Y no está muy seguro, porque no conoce la ruta, en qué calle tiene que bajarse. Le dijeron 3 cuadras después de esta va a aparecer la calle fulano, se fija y es muy probable que no encuentre porque no hay señalética urbana. Ha desaparecido en la última década sin que sea renovada. Y cuando lo que hay es un cartel publicitario. Entonces es posible que se encuentre en la esquina entre un banco y un sitio turístico, o un aperitivo, o una gaseosa. También la señalética urbana ha sido comercializada. Buenos Aires debe ser la única ciudad del mundo de importancia que tiene el nombre de sus calles concesionada a marcas comerciales. Un escándalo. Bueno, acá estamos, finalmente estamos en la plaza. La persona bajó, vino del colectivo, finalmente alguien le dijo, no, la tercera calle es tal porque no aparecía el cartelito, o cuando aparecía lo que veía era un nombre comercial. Ya está en la plaza. ¿Con qué se encuentra en la plaza? Con que la plaza tiene padrinos, pero no los de Mario Puzo, no los de El Padrino, son padrinos. Como la ciudad tampoco puede ocuparse de las plazas y de los parques, ha concesionado el cuidado de esas plazas y parques, pero claro, lo ha concesionado con un criterio de clase social. En una palabra, se ocupan de las plazas bonitas las empresas que quieren que en los barrios más o menos residenciales haya buena imagen. Nadie se ocupa de las plazas de Villa Lugano o de algún barrio un poquito más marginal del centro. Estos carteles, los carteles de padrinazgo, son gigantescos. Una vez más, caso único en el mundo. Así como el dulce de leche fue inventado por la Argentina inventó el padrinazgo de las plazas, que es una forma perversa de la publicidad comercial y que además en gran medida se ha demostrado bastante estéril, porque en realidad muchas plazas apadrinadas tampoco están cuidadas. Y este no es el único caso. Acompáñeme que le voy a mostrar otro tema escandaloso de las plazas y parques de Buenos Aires. Pleno verano. Está muerto de sed usted, no aguanta llegar a su casa y no tiene para comprarse un refresco en un bar. ¿Qué hace? Toma un poquito de agua en el bebedero público. El bebedero público fue un pequeño error del gobierno del doctor Ibarra. Concesionaron unos bebederos públicos que ellos dicen no podían llevar publicidad.
Pero desde luego, el espacio público en Argentina es de todos y en Buenos Aires es muy barato. Es tan barato que está realmente, como se decía antes, para el churrete. Hicieron el bebedero público como un soporte publicitario. El gobierno de la ciudad reaccionó bien y rápido, pero era un poco tarde. Ya estaban construidos y son de hormigón armado. ¿Quién los va a retirar? ¿Con el dinero nuestro, de los vecinos, del contribuyente, van a retirarlo? ¿O lo van a pagar ellos? Por el momento están. Otra contaminación más, otro mueble más en el escenario caótico de Buenos Aires. La persona ha hecho una serie de recortes en su presupuesto, no puede llevar un celular, y en consecuencia necesita comunicarse y, como se hacía toda la vida y se hacía antes, va a recurrir a una cabina pública. La cabina de teléfonos públicos están muy bien, han proliferado sobre todo desde la privatización, pero por acá también pasó la publicidad que no perdona nada ni deja títere con cabeza. Si por ley las cabinas no podían concesionar publicidad a terceros, también esto en la Argentina ha sido violado. Hay aquí una cabina telefónica en donde aparecen menciones comerciales que implican un negocio ulterior para la compañía. Algo muy legítimo, pero una nueva manera de ensuciar el escenario de Buenos Aires. Mientras que en el mundo entero hay una lucha para que los discapacitados y las personas que tienen dificultades motrices tengan libre acceso, hay todo un esfuerzo para poner rampas, para que nada perturbe, no solamente para los ciegos, sino para la gente que se maneja con algún tipo de soporte su paso, en Buenos Aires, por el contrario, es cada vez más difícil. Hay auténticos desfiladeros ilegales, mesas, sillas, toldos, sombrillas. Llega el verano y la ciudad florece en lugares que son apropiaciones del espacio público. Pero no solamente son nuevos muebles urbanos, sino que además, y esto es impresionante, son el objeto de una ulterior venta publicitaria. Nada que se mueva o que no se mueva queda exento de la invasión publicitaria. También el espacio de la vereda. Pero los porteños somos una gente muy creativa y muy ingeniosa, no nos alcanza todo lo que tenemos. Tenemos chupetes, tenemos pantallas municipales, tenemos refugios, tenemos plazas apadrinadas, tenemos marquesinas, tenemos toldos, tenemos sillas, tenemos mesas y además tenemos esto. Tenemos las columnas del alumbrado público, las columnas de la televisión por cable, otro horror porteño. Y acá aparece el cuentapropismo. El individuo que fue de alguna manera arrasado por la crisis y que se quiere ganar la vida dignamente. Algo que me parece fantástico y muy legítimo. Pero acá aparece de todo. Podólogos, clases de inglés, viajes de fin de año, reflexiones filosóficas, credos religiosos, ideologías políticas, gente que hace trabajos de plomería. Una multiplicidad de anuncios que revelan, entre otras cosas, que las columnas del alumbrado no son cuidadas por los concesionarios, son otro soporte más. Todo funciona como si el argentino, o sobre todo el porteño, en donde ve un lugar, necesita que haya algún tipo de anuncio comercial. La ciudad de Buenos Aires es toda ella un gran soporte. Uno a veces piensa que es una excusa. Es una ciudad que básicamente sirve para que haya dónde poner publicidad. De esta manera, fíjense esto, las fachadas maravillosas, con verjas ilustres, con frontispicios, como se decía antes, verdaderamente bellos, zonas verdes, absolutamente tabicadas, tapadas, bloqueadas por la presencia de las gigantografías. Los cuarteles militares de Palermo, el Regimiento 1 de Palermo, más allá de algunas historias tenebrosas, era un lugar institucional. ¿Quién hubiese imaginado que el ejército alquilaría sus lugares para la publicidad? Lo hizo. Clubes prestigiosos y de mucha prosapia, como el Club Ginés Esgrima de Buenos Aires, en la avenida Figueroa Alcorta, completamente sometido a la publicidad. Tenemos infinidad de casos, el hipódromo de Palermo, acá también las gigantografías. La gigantografía no perdona nada ni nadie. Ponen mucho dinero y la gente además quiere que sus propias propiedades sean alquiladas. Estas son, por ejemplo, las Paredes, las Medianeras de Buenos Aires. Sitio que no está sometido a ningún control ni administración. Acá también el avance arrollador de la publicidad comercial. En esta materia somos campeones del mundo. El problema con Buenos Aires no es que tenga que suprimir la publicidad. Al contrario, yo creo que la publicidad sirve, estimula, importa, no la imagino a una sociedad sin publicidad. Que esto quede claro. El problema con Buenos Aires es nuestro extremismo, nuestra condición ciclotímica. Pasamos de suprimir todo a permitir todo. Esto es una ciudad que hoy por hoy está al alcance de cualquiera. Mire, esta es una ciudad confiscada, una ciudad que no es de los vecinos, sino que es de algunos grupos favorecidos. La ciudad tendría que tener una categoría muy superior, incluyendo a la publicidad dentro de un diseño estratégico, dentro de un planeamiento urbano, como sucede con todas las grandes capitales del mundo. Yo quiero que Buenos Aires se parezca a Barcelona, a Madrid, a París, a Londres. ¿Es mucho? ¿Por qué? A Nueva York.
Yo sé que son más ricos que nosotros, pero el problema no es el dinero, es el criterio. Y además hay una cosa, la proliferación de publicidad la abarata. Estamos ensuciando la ciudad, ya la hemos destruido en muchos sentidos en materia de escenario público, a un precio irrisorio. La ciudad está de remate, la ciudad ha sido confiscada. Y lo más grave es que en nombre de un supuesto progresismo se pretende no cerrar fuentes de trabajo. No se trata de dejar a la gente en la calle, se trata de que el gobierno sea inteligente y se trata de recordar de que el espacio público es el más público de todos los espacios, es el espacio de aquellos que no tienen grandes cuentas bancarias. Esa es la gente a la que hay que proteger, al vecino de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que hoy está confiscada. Una ciudad confiscada, nos decía Pepe Eliashev. Carlos, Pedro, ¿qué opinan? Con respecto, sí, en líneas generales entiendo que tiene razón. No estoy absolutamente de acuerdo en todos los aspectos. En primer lugar, me parece que decir que el espacio público es el espacio de los humildes es tan malo como decir que el espacio público es el espacio de los pudientes. Creo que es el espacio de todos. Si no, de esa manera se estaría justificando la ocupación de los piqueteros y que no permitan pasar el paso de los coches. Creo que ese es un concepto equivocado. Después, con respecto a tanto hincapié en los refugios, yo quiero señalar que los refugios más confortables son los de los países subdesarrollados. En las capitales de los países altamente desarrollados, en Noruega, Suecia, no hay refugios con clima muchísimo más malo. Es un poste, pero con una diferencia, los transportes públicos llegan a horario, la gente tiene reloj en lugar de refugio. Con respecto a los carteles, que son muy graves, yo creo que lo más grave no son en los puntos a los que se refirió, sino en las carreteras, en donde las señalizaciones viales no pueden competir con el tamaño y el brillo y la llamatividad de los anuncios. En consecuencia, uno nunca puede saber ni en qué kilómetro está, ni a cuántos kilómetros puede ir, porque es mucho mejor lo que ve la publicidad. Como la Lugones, por ejemplo. La Lugones es el caso más extremo, pero también en muchas carreteras se ve exactamente lo mismo. Y con respecto al equipamiento urbano está muy claro que no hay coherencia, que responden a lenguajes distintos, al estar tercerizado cada cual hace su propuesta y eso da lugar a esa confusión, a ese caos semántico del equipamiento. Lo sorprendente de todo es que mientras hacíamos esto en esta última semana, floreció un cartel más que todavía no está pintado. Vamos a ver si lo pueden ir pasando, ¿no? En la avenida Córdoba y Alicia Amador de Justo, ahí está, ahí estoy yo, y todo eso que sube es el cartel, ¿no? A medida que íbamos haciendo esta investigación, o haciendo este pequeño relevamiento, bueno, aparecían más carteles en la ciudad, ¿no? Que crecen como hongos. Sí, lo que sí es seguro es que el tema de la publicidad es una piedra de toque de todo el desastre que vivimos, digamos, ¿no? Porque hay enormes carteles en los edificios, porque tenemos un skyline, un perfil de construcción muy raro, en lugares que tendrían que ser emblemáticos, el Congreso o Avenida Libertador. Es muy fácil encontrar un edificio de 2 pisos al lado de uno de 4, de 5 o más. El espacio se cubre con un cartel. Y la otra idea que se me ocurría escuchando esto es que es también una señal de que hemos pasado de una ciudad de la producción a una ciudad de consumo, y de una economía más justa a una economía más polarizada. Entonces la publicidad hace como de reparto de recursos, digamos, ¿no? Se produce menos, pero hay plata, por la Argentina, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces se incrementa la publicidad, se ocupan los espacios de que la ciudad ya no organiza, con carteles que tratan de quitar dinero donde hay y repartirlo de otra forma. Eso a todo nivel. Ese cartel que veíamos recién, me acabo de acordar, está en un terreno ferroviario, justo por donde pasa la vía de altura de la Avenida Córdoba, que es el viejo tema de los carteles ferroviarios, los carteles que se ponen en los terrenos ferroviarios para eludir las leyes de la ciudad, que igual no se hacen cumplir, ¿no? Pero bueno, es otro negocio dentro de un negocio. Sí, es una ciudad que ha perdido modelo, digamos. El tema del espacio, digamos. El espacio ciudadano era, por definición, un espacio, como todos sabemos, de creación de ciudadanía, un espacio público. Pero además caos en las formas de los carteles, caos en
no solamente que hay muchos postes, sino que no obedecen a ningún orden. Es una ciudad que se mueve por ocurrencias, digamos, Por impulsos, ¿no? por ocurrencias, yo diría, por pequeñas astucias, y que ha perdido de vista el modelo de una ciudad que debería representar una forma de vida, digamos. Le preguntamos al ex vicealcalde de Barcelona, al licenciado Jordi Borja, qué opinaba de esto mismo, esta proliferación de carteles, y nos contestaba exactamente esto. En Buenos Aires a mí me parece que hay mucha contaminación visual, ¿no? Hay un maltrato del espacio público y no se trata, como decía el periodista muy bien, de eliminar la publicidad. Yo creo que la publicidad es importante, es una forma de informar, pero tiene que estar regulada, tiene que encontrar sus sitios apropiados y tiene que contribuir a la estética de la ciudad. Y le pondré un ejemplo. O dos ejemplos, en los casos en que me vinieron a ver empresas como con un intento de que hiciera tráfico de influencias, ¿no? Una vez fue la principal compañía de teléfonos móviles que dijo, mira, necesitamos poner muchas más antenas para la telefonía móvil en la ciudad, ¿no? Y a ver si usted puede con un ayuntamiento facilitarnos las cosas, etcétera. Digo, no, yo creo que lo único que les voy es a facilitar las cosas a usted y al ayuntamiento con una idea que me parecía de sentido común, que es que ustedes y las otras empresas vamos a formar una comisión mixta con el ayuntamiento, porque yo sabía que el ayuntamiento estaría de acuerdo con eso, y vamos a regular en qué sitios y en qué formas ustedes se van a poner de acuerdo para hacer la telefonía, las antenas conjuntamente, y de una forma que no sean un impacto visual, sino al contrario, tengan cuidando la estética, etcétera. Bueno, no entraron en este juego, el ayuntamiento se sintió en cierto momento presionado y empezó a dar licencias a las distintas compañías bajo la amenaza de que mucha gente no se quedaría sin acceso a la telefonía móvil, digo, ¿no? Otro ejemplo, una vez me vino a ver un señor representante de una compañía importante de publicidad francesa que decía, bueno, pues, están ustedes poniendo muchas limitaciones, ¿cómo podíamos hacer para que el ayuntamiento abriera, etcétera? Digo, no, es decir, lo que se está haciendo es poner una normativa para colocar la publicidad en su lugar como un elemento más del mobiliario y de la imagen de la ciudad. Pero, es decir, pero no se puede llenar la ciudad de publicidad, diciendo, bueno, es que esto va contra el progreso. Digo, no, escuche, esto va contra el progreso de algunos grandes grupos económicos que son los que ustedes representan, que son los que podrían llenar la publicidad. Pero nosotros tenemos que asegurar la información también de otros sectores, de ONGs, de pequeño comercio, etcétera, y al mismo tiempo la calidad de vida en la ciudad, ¿no? El progreso es la excusa por la cual a veces se hacen cosas terribles en la ciudad de Buenos Aires. Pedro, ustedes están a punto de comenzar un curso de gestión urbana. Nosotros lo que tenemos es una carrera de gestión ambiental urbana en la Universidad de Lanús. Los chicos que salgan de ahí podrán hacer ciudades mejores, pienso. Esperemos. Nosotros estudiamos la relación, el impacto de la actividad ciudadana, de la ciudad sobre el medio ambiente, y formamos licenciados en gestión ambiental urbana, o sea, gente que estudia los temas de contaminación de todo tipo, la relación de industria y medio ambiente, transporte y medio ambiente. Formamos profesionales que están en condiciones de hacer estudios de impacto ambiental, evaluaciones de impacto ambiental, auditorías ambientales. Que los podemos juntar con las cosas que hace el doctor Tulcachier en medicina ambiental y tener ciudades más sustentables, en definitiva. Bueno, lo que pasa es que la Universidad de Lanús está en el sur, digamos, donde los temas de contaminación se tocan, ¿no? Se huelen. El agua aparece en los sótanos, entonces hay una gran sensibilidad sobre la necesidad de intervenir de manera interdisciplinaria sobre el tema urbano, que no solamente la economía, ni la política, ni la técnica, ni las costumbres, sino es una interrelación de todo eso aplicado a una realidad concreta. Digamos. La universidad trabaja en su entorno. Esperemos que salgan profesionales que hagan ciudades y regiones mejores. Por lo que vimos del reportaje de Jordi, en todas partes se cuecen habas, ¿no? En todas partes se cuecen habas, pero se cuecen de distinta manera. Yo no creo que siempre la publicidad mural
o con pancartas o con carteles sea negativa. Hay algunos lugares donde producen un paisaje de mucho glamour, por ejemplo, en un enclave dedicado al espectáculo como Times Square, donde hay esa enorme cantidad de carteles luminosos fenomenales. Yo creo que dan un paisaje urbano de gran atractivo. Claro que eso no se puede multiplicar ad infinitum. El problema es el abuso, no el uso. No, pero el tema es cierto eso, es aprendiendo de Las Vegas, ¿no? Es decir, Venturi, pero el tema no es ese solamente, sino que Buenos Aires tenía un modelo estético que está siendo arruinado por esta publicidad. Es Las Vegas en Boyar, es Las Vegas en Campos Elíseos lo que estamos viviendo nosotros. Acá me dicen una serie de cosas. Uno, ¿dónde se puede inscribir la gente? ¿En la página web de la universidad, por ejemplo? Hay inscripción hasta los primeros días del mes próximo. De diciembre. En Remedios de Escalada, en Lanús. En Lanús, en la Universidad de Lanús. Y si no, en la página web www.unla.edu.ar está la información también. Digamos, bien, ¿no? Perfecto. Y también debo decirles que el reportaje de Jordi Borja fue muy extenso. No solamente le preguntamos sobre este tema de la publicidad, sino le preguntamos sobre los grandes temas de la Ciudad de Buenos Aires: integración con el área metropolitana, desarrollo de la zona sur, el siempre presente tema del riachuelo, ¿no? ¿Qué es esto del urbanismo escenográfico o algo así, que es un nuevo concepto que está dando vueltas? El tema del planeamiento estratégico. Le preguntamos todas esas cosas, ¿no? Y nos contestó. Así que probablemente en el próximo programa pasemos todas las respuestas de Jordi y bueno, los invitaremos a evaluar y a discutir, porque hay cosas muy, pero muy... Una palabra sobre eso. A mí me gustaría que a Jordi, aparte de escucharlo, le hicieran caso, porque... Es lo que le dijimos. Pero también nos contaba, esto vale título de adelanto, cómo a veces el tema de estos congresos y estas reuniones, todo lo que fue el tema del plan estratégico en algún momento, es la excusa que usan muchos connacionales nuestros para viajar al exterior, especialmente a Barcelona, para hacerse unos días bomba y después no hacer nada de nada aquí, ¿no? Esas cosas ocurren. Me gustaría plantear brevemente la otra forma de la publicidad callejera, la contraria, por ejemplo, el modelo de Viena, en donde se ve muy poca publicidad, se ve publicidad únicamente en una especie de kioscos, todas tienen el mismo tamaño, y es más, la publicidad comercial, los negocios no pueden tener carteles con fondo, sino sencillamente letras que no tapen la fachada. Y eso provoca, lejos de que no sea de ser menos efectiva, es mucho más efectiva, porque esta publicidad uno grita más que el otro, entonces finalmente van aumentando su tamaño infinitamente y no se escucha hasta que nos sepultan. Gracias, Pedro, gracias, Carlos, nos vemos nuevamente aquí en la Ciudad de Todos. Horacio, ¿se votó el presupuesto de la ciudad? Se votó el presupuesto de la ciudad, tenemos un presupuesto de unos 4.100 millones de pesos. Se votó en tiempo récord, ¿no? Se votó rápidamente. ¿En cuántas horas? ¿5 o 6 horas? En alrededor de 4 horas, un poco más de 4 horas, alrededor de 5, no llegó a 5, pero era un presupuesto muy conversado. Muy acordado. Exactamente. Bien. La oposición, el oficialismo... no hubo mayores cambios sobre el presupuesto original en el recinto, ya venían en las comisiones, se había trabajado. O sea, vieron cómo administrar 4.200 millones de pesos. Así es. En 4 horas y algunas reuniones. Y varias reuniones. Eso se llama un presupuesto acordado, ¿no? Acordado, exactamente, muy acordado. Exactamente, es el presupuesto más alto, por lo menos en términos relativos, que ha tenido la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, no seguramente en valores dólar, pero sí en valor pesos, ¿no? ¿Alguna cosa así notable, aparte del tema de las patentes, que ya es muy conocido? No hay aumento de patentes. Se dejó tal cual estaba y en realidad no hay mucho, no ha cambiado mucho la cosa desde el año pasado a esta. Algunos aumentos, hay siempre la intención de crear un superente, andan con una necesidad de una superlativa. Antes iba a estar a cargo de Eduardo Epstein, ahora quizás esté a cargo de Roberto Feletti. ¿Va a haber cambios en el gabinete? Va a haber cambios en el gabinete, muy breve, en breve se va a saber. Gracias, Horacio, por este breve informe sobre el presupuesto. Hace casi un año atrás, tuve un accidente, ¿no?
Y la urgencia me llevó, o el servicio de urgencia me llevó a un lugar, centro de atención público, que es el mismo centro de atención público al que hubieran llevado al presidente de Gaulle en la década del 60, cuando vino a Buenos Aires, o al presidente Bush en la década del 90, cuando vino también a la ciudad de Buenos Aires. Un centro público de excelencia. Realmente fue una experiencia difícil, pero también de algún modo gratificante, porque el profesionalismo de esas señoras y esos señores del Hospital Fernández es el que, junto con el apoyo de las personas que quiero, me permiten decirles nuevamente hasta el próximo domingo. Chau. La gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajina